Hoy en el enganche, nuestros One Season Wonder. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? La verdad que parece mentira que muchas veces empezamos a imaginar aquellos jugadores, aquellos futbolistas que estuvieron en nuestro equipo y tenemos un recuerdo muy puntual que muchas veces es positivo y otras veces no lo es tanto. Pero decía que parece mentira porque muchas veces ese recuerdo es cortísimo en el tiempo. Fue brillante durante un cortito espacio en el que sacó sonrisas, en el que probablemente imaginamos que iba a ser ese futbolista uno de los especiales de nuestro equipo durante mucho tiempo y que quién sabe después se iba a convertir en un jugador diferencial. Bueno, pues ese tipo de sensaciones, esa imagen de jugador que puntualmente te hizo sonreír muchísimo cuando seguramente no lo esperabas y nunca más volvió a pasar, tiene un nombre, se llama One Season Wonder, y hoy me he plantado aquí porque el bueno de Iker Zaballoa nos ha invitado a un juego para tirar de memoria. Así que, Iker, tenemos un jueguito muy chulo con una palabra que quizá en Inglaterra se utiliza más que aquí y que por eso quiero que ubiquemos un poquito más, porque van a ser los One Season Wonder, pero de la liga. Efectivamente. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Pues sí, tal y como has explicado tú, hemos seleccionado una serie de jugadores que en los últimos años han destacado en la liga solo en una temporada puntual. Habrá quien en comentarios nos diga, no, pero es que se tuvo alguna más de una temporada o algo Ya, similar. ya, ya, ya. Nosotros, en nuestra memoria, solo tenemos el recuerdo de una temporada que su nombre le veíamos como un jugador muy, muy, muy top. De hecho, la mayoría que hemos elegido son delanteros, si no casi todos, que sobre todo a nivel goleador tuvieron una temporada brutal en la liga y tras ello se han desinflado un poco. Pero antes de ir con ello, me gustaría recordar a todo el mundo que se suscriba, que le dé a like, que pincha la campanita para que esté atento a todas nuestras notificaciones, que también se pasen por todas nuestras redes sociales, las cuales tenemos abajo a la derecha, aquí en la pantallita. Tenéis Twitter, Instagram, Fivers y TikTok, que ahí subimos reels que nos hacen seguir sumando contenido para que de esta manera os podáis reenganchar a los vídeos largos como este y también a los directos. Así que estad atentos a todo este contenido que hacemos aquí en el enganche, porque tiene un montón de trabajo detrás y estamos cada día intentando daros contenido nuevo, fresco, para que todo el mundo se entretenga viendo fútbol, que es nuestro objetivo principal. Así que, David, si te parece, ¿voy empezando ya con los nombres Sí, o quieres vamos un a... poco de sorpresa? No, mira, te voy a decir una cosa para poner en contexto a la gente y ahora ya. Iker Zamayo ha preparado el juego. Iker Zamayo ha recordado a algunos futbolistas. Yo le pasé también dos o tres nombres, pero si te digo la verdad, solo me acuerdo de uno de los que te pasé ahora mismo. Y he hecho el ejercicio, además, aposta, así soy, de plantarme aquí delante, sabiendo que me vas a poner cromos de futbolistas One Season Wonder de la liga, de los cuales ahora mismo no recuerdo prácticamente nada. O sea, según quiera salir la imagen, mi cabeza va a empezar a trabajar y era el ejercicio que quería hacer porque creo que es más real, más honesto y más especial para que la gente que vaya a ver el vídeo tenga un poco la misma sensación que yo, que va a salir un hombre aquí y vamos a tener que tirar de cabeza. Pero lo explico rápidamente para que toda la gente lo ubique. One Season Wonder, es decir, jugador que destacó muchísimo una sola temporada en un equipo de la liga y después a veces habrá sido para mejor, otras veces habrá desaparecido de nuestras vidas, pero el recuerdo fue de una sola temporada en el fútbol español. Eso quiero que quede claro para que la gente ubique rápidamente de qué va este jueguito. Así que explicado, las bases aquí puestas sobre la mesa, el reglamento perfectamente firmado, vamos con ello. Eso es. Claro, antes de empezar con los jugadores también lo hemos querido hacer un poco con cromos para que nos venga un poco la nostalgia a todos, porque yo creo, tú imagino que habrás sido coleccionista de cromos, yo cuando era Y pequeño te más de cuento, lo mismo, y yo creo y que te mucha cuento. gente que estará viendo este vídeo y que es suscriptora del canal, más de lo mismo, porque al final yo creo que una de las cosas principales que engancha, nunca mejor dicho, a todo aquel que le gusta el fútbol es coleccionar cromos de pequeño. Total. Mira, Pues dime, voy a dime. tirarte una. Voy a tirarte una. A mí los cromos me emocionan, tengo un montón de colecciones brutales, pero fíjate, estoy pensando, he colocado aquí camisetas de Champions, porque estamos en Semana Champions cuando estamos grabando esto, y esta camiseta blanca de Liverpool, El yo tema, creo el tema que es que no para se ve mí muy es... bien ahora mismo. Igual tienes que Ya, coger la ahora camiseta, os voy ¿eh? a explicar. Ahora os voy a explicar por qué, porque mira, me ha venido a la cabeza de repente. Yo creo que esta camiseta blanca de Liverpool, que es de un jugador español que estuvo en la liga, para mí también puede ser un One Season Wonder, que se fue después al Liverpool. Lo voy a tirar aquí, es José Enrique. Es ¿Te verdad. acuerdas de José Enrique? Sí, 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 Eh, sí. Probablemente también fue un One Season Wonder, una gran temporada en el fútbol español, creció tanto, se le dio tanto foco que se lo llevó directamente el Liverpool. Y ¿No fue esta el camiseta, Newcastle primero? ¿cuál? Perdona. ¿No fue primero al Newcastle y luego al Liverpool?
Creo que fue Liverpool y luego Newcastle, ¿no? A ver, Pues lo, mira, lo voy a comprobar mira, rápidamente. estamos haciendo el ejercicio perfecto, Iker, de lo que va a ser ahora el juego. Sí, sí, sí. Intentar tirar de memoria para equivocarnos nosotros mismos y que nuestra cabeza empiece a ubicarlo. Pero lo recuerdo, ¿eh? Esa camiseta firmada por José Enrique, que salió en Fiebre Maldini, el programa Mira, de... coge la camiseta mientras busco si ha jugado en el Venga. Newcastle, que ahora mismo la gente no la ve, ya que está firmada, tráela Sí, aún con más razón. mira. A ver, que se te ha desenfocado ahí un poco la cámara. Sí, la A ver, cámara es muy lista para este tipo de cosas. Mira, a ver si soy capaz de ponerlo. ponla enfrente de tu cara para Aquí que se está vea bien el Liverpool, hueco. con Po- cariño. A ver si se puede ver ahí. Ahí se ve más o menos, ¿no? un El poco 3 de... más un poco más a tu derecha para que la vea la gente. Ahora baja un poco. Ahí. Ahí. Ahí, que la cámara es una cachonda. Estas cámaras modernas que agarran directamente el zoom donde quieren. Pues esta camiseta firmada por José Enrique, comprada en la tienda de la Ciudad Deportiva de Liverpool, salió para Fiero Maldini, un reportaje que hice con ellos. Un reportaje que hice con ellos hace muchísimos años ya. Y José Enrique estaba en el Liverpool, ahora se coloca la cámara ya sola, ahí está. Y nos la firmó y directamente recuerdo que nos regaló una para que saliera el programa, utilizada por él en un partido. Y yo, como no quería la típica de Liverpool de toda la vida, la roja, yo que ya sabes que encima soy mucho del Manchester United, con lo cual evidentemente Liverpool me hace gracia hasta una zona muy concreta de mi corazón, que desde luego es pequeñita, pequeñita, pues quería una que no fuera roja, porque para mí rojo, los Red Devils de Manchester United, no quiero nada rojo que no sea del United. Y cogí la blanca y ahí la firmó, así que para que la gente lo tenga claro. Y ya sí que vamos al juego. Ese es un ejemplo de One Season Wonder, perfecto. Me he Sí, sí. acordado de según estábamos. Fue del Villarreal al Newcastle, tenía yo razón, ¿eh? Estaba yo en ¿Has lo visto? cierto. Pues mira, ¿has visto? Mira, pues el primer jugador que voy a mostrar en pantalla es un A jugador ver, y un nombre que quien esté pendiente a nuestros directos se sí. acordará y le suena. Porque la semana Ajá. pasada salió una historia muy curiosa que contaste tú del Deportivo Táchira, Ah, ya sé quién es un equipo entonces. venezolano, y precisamente nos estamos reparando en un jugador venezolano, que es Adalberto Peñaranda, que en la temporada 2015-16 hizo un auténtico campañón con el Granada. Es cierto que en cuanto a cifras dirán, si metió 5 goles y dio 4 asistencias, pero el impacto que tuvo el jugador venezolano fue Brutal. bestial y aquello hizo que, bueno, también recordemos un poco ese acuerdo que tenían Granada, Newcastle, Granada, Watford y Udinese, que al final se movieron un montón de jugadores entre esos clubes, hizo que Ujú. fuera al Udinese y ya aquella joven promesa que desataba a todos los aficionados de los Cármenes se quedó un poco rezagado y la verdad que nunca hemos vuelto a verle a ese nivel, y eso que ha pasado por otros equipos de la liga como el Málaga, ha estado en la Premier como comentaba en el Watford, en Sí. Italia tampoco tuvo muy buen rendimiento y ahora mismo pues su rendimiento ha hecho que haya vuelto a Venezuela con solo 28 años, ¿eh? Su impacto con 18 fue brutal y pensábamos que iba a ser uno de esos jugadores muy interesante a tener en cuenta en estos momentos de la liga y se esfumó todo su talento, que la verdad que ha sido una auténtica lástima. Totalmente brutal, ¿eh? No sé si en este momento, esto lo digo, cosas del directo que tenemos entre Iker y yo. No sé si en este momento yo debería estar viendo el cromo, pero no estás compartiendo pantalla, creo, para mí, entonces yo no lo veo. No. Si yo no lo tengo que ver, no hay problema. Cosas del directo. Te digo una cosa. Peñaranda, el otro día, que por cierto, acabó pasando Táchira esa ronda previa, de la Libertadores. O sea, que luego lo remontó a The Strongest y está jugando allí. Le han puesto como icono absoluto. Pero es verdad que la gente puede pensar que es mucho más mayor, porque, mira, recuerdos que tengo de él. Perfectamente me acuerdo del impacto que tuvo en el Granada. Que después en la Liga Española lo intentó en otros clubes y nunca fue capaz de tener cierta continuidad. Juraría, lo voy a decir de cabeza porque el otro día hablé un poco de él, entonces recuerdo un poco, pero juraría que estuvo en Málaga, que estuvo en Las Palmas, Sí, ¿verdad? esos dos, También, eso es. los dos. Y luego, ha jugado en Bélgica en el Eupen. Ha jugado también en Serbia, decía el otro día. Ha jugado también En Bulgaria. en Bulgaria, eso, que me parece una cosa de locos. Y Bosnia también. En Udinese, en Bosnia. Es que es tremendo la cantidad de vueltas que ha dado y prácticamente ninguno de los clubes ha sido capaz de volver a levantar el vuelo. De hecho, estuvo incluso en el Boavista, aunque no llegó a jugar. Es decir, le presentaron, pero no llegó ni a jugar. Cosas Ujú. de absoluta locura, surrealismo máximo. Un jugador que, para mí, y este es el mayor recuerdo que yo tengo de él, es con las selecciones inferiores de Venezuela, porque era, de alguna manera, el representante de un
esperanzador futuro con 3, 4 jugadores que Venezuela enganchó en sus generaciones inferiores y en este tipo de torneos, sub-20, sub-21, sub-23, los preolímpicos y ese tipo de campeonatos, Peñaranda siempre marcaba mucha diferencia. Yo recuerdo que por eso se ganó una fama en su país que luego incluso nunca ha sido capaz de sostener a nivel internacional en la propia selección absoluta, porque prácticamente ha pasado de largo, no ha tenido ningún tipo de protagonismo ni siquiera en la selección absoluta de Venezuela y eso es lo que más me llama a mí la atención, porque puedes no haber funcionado en el fútbol europeo, pero que no hayas tenido al menos unos días de cierta gloria con la selección vino tinto, a mí eso, francamente, que ni Peñaranda haya llegado a eso, me sorprende un montón. No sé cómo recordará la gente, pero sí que es uno de esos recuerdos absolutamente puntuales, fugaces de la Liga Española, que pasó de largo y la gente, por eso yo quise recordar el otro día, ahora ha vuelto a Venezuela con Táchira. Sí, es que tenía un talento y una pinta tremenda. Venga, si te parece, vamos con el segundo nombre. Como he comentado en la introducción, van a salir muchos delanteros en este vídeo. Y ahora mismo nos vamos hasta Villarreal, cuando todavía el campo se llamaba El Madrigal, que hubo un delantero argentino en la temporada 2014-15, que estuvo solo una temporada, pero metió 20 goles y aquello hizo que el Atlético de Madrid llamara a su puerta, y estamos hablando de Luciano Vieto, que aterrizó al conjunto Groguet procedente de Racing Club. Tuvo un rendimiento sensacional bajo los mandos de Marcelino García Toral, como he comentado, anotó 20 dianas aquella temporada. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que ya sabemos ese radar que tiene con los jugadores argentinos, vio que destacaba Vieto y pagaron 20 millones por él, pero tras ello su rendimiento ha caído en picado y no ha vuelto a verse aquel gran delantero que intuíamos que posiblemente, si llega a haber mantenido ese rendimiento, ahora mismo sería internacional con Argentina, porque solo tiene 32 años, que decir solo tiene 32 años suena raro, pero tal y como está el fútbol hoy en día, pues posiblemente podría seguir al más alto nivel, y tras ello no ha encontrado rumbo en ningún sitio en el que ha estado, porque ha estado tanto en el Atlético de Madrid, como he comentado, en el Sevilla ha sido una temporada, en el Valencia, en el Fulham, Sporting de Portugal, Al Hilal, Al Shabab, Al Qasdiya, volvió a Racing y ahora mismo está en San Lorenzo. Y la verdad que es una auténtica pena, porque era un delantero muy pequeño pero muy móvil, que tenía muy buena pinta y sobre todo mucho gol, y que se quedó ahí en un segundo escalafón, y la verdad que una auténtica lástima, porque aquella temporada con el Villarreal y Vieto disfrutamos muchísimo. A mí me recuerda muchísimo a ese tipo de fichajes que hacía el Villarreal hace algunas temporadas, que eran argentinos, uruguayos y demás, que no conocía prácticamente nadie, pero que ellos se habían ubicado bien en un escenario donde el hecho de ofrecer una primera alternativa europea a este tipo de jugadores jóvenes que salían allí, pues era bastante interesante. Era un mercado que antes dominaba mucho más el Villarreal, ahora cada vez le cuesta más. Y era uno de ellos que parecía que, bueno, podía tener opciones y demás. Hizo un temporadón tremendo marcando un montón de goles, por eso se lo lleva Atlético de Madrid, pero a mí me suena un poco su caso a que era un jugador muy específico de ese momento del Villarreal y de ese momento del Atlético de Madrid. Luego Correa fue un poco su sustituto, por jugador más o menos misma altura, muy rápido en cuanto a instinto, de muy buenos controles, de no demasiado gol, porque luego ya nunca más tuvo gol. Y yo principalmente, después de verdad que en Villarreal fue algo tan puntual que todo lo demás ha pasado de largo. La gente seguramente le perdió mucho la pista. Yo, gracias a que sigo mucho la Champions de Asia en Al Hilal, puedo asegurar que sí que tuvo cifras más importantes antes de que llegara el superdinero que hay ahora mismo en Arabia. Es decir, Vieto ha empezado a salir del fútbol árabe en cuanto el dinero ha llegado allí a lo bestia, porque evidentemente Al Hilal se podía permitir ya no solo un Vieto, sino jugadores muchísimo más mediáticos que Vieto y de una regularidad, fama, mediaticidad evidentemente muchísimo mayor, y empezó a salir. Por eso estuvo después en Al Shabab, que es dar un pasito abajo, al Qasiyya, que es otro pasito todavía un pelín más abajo, y directamente ha salido. Y es que le acabo de ver la semana pasada, fue en el clásico entre San Lorenzo y el Globo, que es Huracán, que perdió el otro día y jugó el tramo final. Es decir, le ubicaba otra vez ya en San Lorenzo. En Racing tampoco hizo demasiado. Y recuerdo, y esto sí que lo voy a tirar de cabeza total, que él llega de Racing Club de Avellaneda a la Liga Española. Sí. Porque sí que recuerdo haberle visto muy joven en Racing y de ahí que lo fichara el Villarreal. Pero desde luego cumple para mí todos los parámetros de One Season Wonder, que seguramente Iker con este ejercicio estás haciendo que la gente se acuerde de él y que lo ubique ahora profesionalmente, porque más de uno pensaría que es mayor todavía, que tiene muchos más años y que incluso ya se había retirado, ¿eh? Sí, sí, posiblemente sí. De hecho es que 32 años tiene todavía, como he comentado. Y mira, otra vez nos vamos a un jugador de ataque. Yo creo que este es el ejemplo más claro de lo que estamos haciendo, porque este es otro jugador que ha dado vueltas.
Y todo aquel que sea del Fútbol Club Barcelona se acordará de él porque apareció en la liga bajo los mandos de Luis Enrique junto a Munir. Me acuerdo de aquellos dos canteranos del Barça que eran este nombre y Munir. Tras ello, decidió dejar Can Barça, puso rumbo al Málaga, donde hizo un temporadón de anotar 16 goles y aquel Ajá, ya verano sé. fue uno de los nombres del mercado. Y estamos hablando de Sandro Ramírez, que en el Málaga bajo los mandos de Michel anotó 16 goles. De hecho, fue al Europeo Sub-21 con España, que aquel europeo España llegó a la final con Sandro siendo el delantero titular. Y tras ello puso rumbo a la Premier y no encontró su rumbo en ningún club en los que ha estado después. Porque recordemos, fue al Everton, luego salió cedido al Sevilla, volvió al Everton, cedido a la Real, luego ya cedido al Valladolid, Huesca, Getafe y ahora mismo está en su casa porque recordemos que Sandro es canario y está jugando en la Unión Deportiva Las Palmas. Es cierto que la temporada pasada no hizo mal año, sumó buenas cifras, como son 9 goles y 4 asistencias. A pesar de ello, no pudo evitar el descenso del equipo Pío Pío, pero aquel Sandro del Málaga pintaba un delanterazo y se ha quedado a medio camino. Sí, es otro ejemplo totalmente. Es verdad que seguramente salen tantos de la cantera del Barça, de la Masía, que no todos pueden encontrar su espacio o en Cataluña, en muchos clubes, normalmente el Español, el Girona, equipos de este tipo de segundo nivel incluso te pueden servir muchas veces para mantener su carrera, cierto estatus. En el caso de Sandro fue fugaz la capacidad goleadora que tuvo en Primera División y por eso rápidamente aparecieron los tentáculos del Everton. Marcharse a un equipo inglés siendo Sandro tan prototípico de España, de la Liga Española, creo que con una manera de entender el fútbol muy canaria también, que se entienda lo que quiero decir, de ser una personalidad muy concreta. No pintaba absolutamente nada en el Everton y esa es una de esas operaciones que un jugador joven al final acaba decidiendo por el hecho de que económicamente le beneficia, pero en todo lo demás era una decisión arriesgadísima. Nunca acabó, evidentemente, de tener peso, de hecho, ni siquiera le dieron muchísimas opciones y después ha sido un batiburrillo de opciones para reengancharse de alguna manera. Es verdad que en Huesca prácticamente nada, tuvo varios regresos en Primera División también con la Real, como decías y demás, pero el de Las Palmas el año pasado, sus cifras no son malas y yo recuerdo que dentro de lo poquito que había para salvar el año pasado en el equipo canario, seguramente Sandro fue los que puntualmente le pudo dar algo más. Es verdad que ahora está luchando otra vez por volver a Primera División y a mí con los canarios siempre me da la sensación y sucede mucho además en esta Unión Deportiva Las Palmas de los últimos años, que es prácticamente como el cobijo, ¿no? Para todos los que si no han funcionado, no te preocupes, que siempre os quedará nuestra casa. Te vestimos de amarillo, estás con nuestra gente, con nuestro sol, y probablemente aquí vas a poder por lo menos tener un poquito de tranquilidad para ver si te reenganchas. Bueno, pues Sandro parece eternamente intentando buscar esa manera de reengancharse, que Las Palmas, la verdad, que siempre ofrece una segunda oportunidad. Sí, que se lo digan a Jonathan Viera, que yo no sé ya cuántas veces ha Claro, vuelto a Las Palmas, creo que son la gente, ¿eh? cinco o seis, es una auténtica locura. Venga, David, si te parece, ahora nos vamos a ir a uno de los dos clubes punteros a nivel mediático aquí en España, como es el Fútbol Club Barcelona, y vamos a cambiar de marcación, porque vamos a hablar de un defensa francés que la verdad que a mí me parece que hizo muy buena temporada en la 2017-18. Ahora mismo tengo el cromo mal puesto porque en la temporada va a salir 2015-16. Lo voy a intentar remediar mientras estamos hablando, pero estamos hablando de Samuel Umtiti, el central galo que hizo un auténtico temporadón, sobre todo para mí su segunda campaña del Barça. La primera no fue mala, pero sobre todo la segunda formó una pareja brutal con Gerard Piqué. Y aquel año es que el Barça solo perdió un partido de liga y fue el penúltimo ante el Levante cuando ya pensaban que iban a acabar el campeonato doméstico invictos. Y tras ello se fue al Mundial con aquella rodilla entre algodones, hizo un Mundial brutal y luego volvió, no se operó. Y tras ello hemos perdido un grandísimo central que ahora mismo está retirado porque después de acabar su trayectoria en Can Barça puso rumbo al Lecce, posteriormente al Lille y tras ello no hemos podido verle más jugar en los terrenos de juego. Sí, pero fíjate, es un perfil muy diferente a todos, no solo porque es un defensa y es raro que tengamos un recuerdo tanto de One Season Wonder de la liga con un defensa, con un central específicamente, mucho más complicado todavía y más difícil aún siendo en un equipo grande. Es muy difícil tener ese recorrido tan concreto, tan fugaz, porque lo más normal hubiera sido que en ese nivel de un tití, estando en el Barça, luchando por cosas, hubiera tenido una carrera un poquito más larga y sin embargo no pasó así con él. Puntualizar que en el caso de un tití es claramente las rodillas.
Y que además es un jugador que es verdad que para la Liga Española One Season Wonder, pero él ya era una estrella primero perlita que había que hornear en el Lyon y antes de venir al Barça en el Lyon ya era uno de los mejores centrales de Europa. Claramente cuando da el paso al Barça estaba para eso. Pero es un caso de rodillas totalmente y de cómo justo esa dificultad en cuanto a lesiones le llega en el momento en el que además hay un mundial y él tiene que elegir. Se la juega todo al Mundial, cree que pueden ganarlo, es súper importante en ese Mundial, ganan evidentemente esa Copa del Mundo y eso, pues de alguna manera, acaba por destrozar después la continuidad porque esas rodillas ya nunca vuelven a funcionar igual, porque no pueden mantenerse durante 2 o 3 partidos consecutivamente, un montón de operaciones, un montón de métodos para ver si de alguna manera se le puede recuperar y nunca más pasó. En el Lecce pasó prácticamente de largo, en Italia, imagínate que pintaría un Titi en el Lecce, un recién ascendido el año pasado a la Serie A. Y después lo intentó en el Lille, más cerquita de casa, con un contexto más quizá amable para una situación de un chico que lo ha pasado realmente mal también, por lo que suponía el no poder jugar en cuanto a carácter de presión, bueno, dificultades tremendas que hemos ido conociendo poco a poco y que con 32 años, un campeón del mundo hace no demasiado, esté fuera, esté retirado, pues es que nos habla claramente de que él se jugó todo, las rodillas incluidas, su carrera incluida, a jugar un mundial. Le salió bien ese mes porque pudo jugar el mundial y lo ganó, pero lo va a acabar pagando toda su vida. Lo eligió él y una pena, pero bueno, fue decisión propia y a partir de ahí imposible recuperarlo. Me parece increíble que pasen todavía estas cosas hoy con los avances que hay en tecnología, en operaciones, en este tipo de lesiones y no haya habido nadie que haya sido capaz de recuperar a un tití tremendo. Sí, y es que encima de aquel año tuvo el hándicap de que el Barça fichó a Clement Lenglet, que su primera temporada en el Fútbol Club Barcelona fue fantástica. Es cierto que después su trayectoria no ha sido la mejor, pero me acuerdo que el Barça tuvo ahí 2 centrales franceses durante temporadas casuales muy, Sí. muy top. Mira, ahora mismo vamos a ir con un nombre que has elegido tú, que este también puede jugar de media punta y yo no te lo compro tanto. Es cierto que si nos ponemos a mirar en la liga, en España sí que fue un One Season Wonder solo en España, pero es que claro, su temporada siguiente en Inglaterra fue bestial y estamos hablando de Miguel Pérez Cuesta Michu, que yo creo que la mayoría le Ah, recordaremos en el Swansea, que la verdad es que hizo una campaña brutal, brutal, de hecho, yo me acuerdo que era cuando a nivel de televisión el tema de ver la Premier estaba bastante más limitado que hoy en día y yo me ponía a ver los resúmenes de la Premier y del Swansea solo por Michu y cuando me ponía a jugar al FIFA también elegía el Swansea por jugar con Michu y una de las cosas que tengo pendientes tener en mi colección de camisetas es una camiseta del Swansea con Michu, que yo no sé si la voy a poder lograr alguna vez en mi vida, pero es uno de esos objetivos que tengo. es mito total, Michu. O sea, Ujú. Michu en Swansea es genio absoluto, icono total, porque fue ese Swansea de ciertos españoles que habían llegado allí. Recuerdo que además era un Swansea en el que primero había estado en muy divisiones inferiores, con Roberto Martínez ya por allí de jugador, después siempre muy vinculado a 2 o 3 españoles. Cuando ascendieron a la Premier, Michu fue absolutamente clave. Y creo que se ganó una fama también en un fútbol que era Premier, pero era una Premier muy diferente a la de ahora. No era una imagen tan internacional, no había tantos españoles todavía jugando allí. Digamos que era un nivel un poquito más humano, menos mediático y negocio, como es ahora mismo ya la Premier. Y en ese contexto, justamente en uno de los equipos más random, por decir que primero es un galés jugando en la Premier, que eso ya, pues evidentemente pasa muy poquitas veces y además son solamente unos cuantos equipos que tienen estas licencias y además que no conocíamos al Swansea estando en esas alturas y que de repente el protagonista de ese equipo random que llega a la Premier sea un español, un asturiano y no se canse de marcar goles con esa melena y demás, pues hasta el look ahí le favorecía. Recuerdo que ahora mismo, a lo mejor me equivoco, pero es director deportivo. Sí, del Burgos. El Burgos, claro. Yo sabía que estaba en uno de estos equipos y ha explicado muchísimas veces con mucha paciencia, con buenas palabras, con un timing perfecto, las dificultades económicas que tienen los equipos. Es decir, está conociendo ahora la otra parte también, pero fue un jugador que por momentos a mí me parece que fue un One Season Wonder casi también te diría de la Premier, ¿eh? Claro, De la más de Premier. la Premier que de la Liga. Y es cierto que en el Rayo, la temporada que estuvo
anotó 17 goles, que no está para nada mal para ser el Rayo Vallecano y sobre todo en esos tiempos que las cifras, tanto de Leo Messi como Cristiano, eran de extraterrestres, que eran inalcanzables. Y hoy en día un delantero del Rayo Vallecano, si mete 17 goles, estaría muy, pero que muy cotizado. Además, Acá, también perdona, recordar, dime. estoy mirando una cosa ahora mismo, que estoy alucinando con esto, no me acordaba ni de lejos, que estuvo en el Nápoles, ¿eh? Sí, 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 estuvo en el Petito. Estoy Nápoles. mirando datos porque, claro, cuando lo he visto me ha parecido rarísimo y jugó solamente 3 partidos con el Nápoles. Sí. 147 minutos, solo 3 partidos. Lo estoy viendo ahora mismo sobre la marcha porque me he Luego quedado se fue, loco. luego se fue al Langreo, que estaba su hermano de Sí, entrenador eso sí. para Sí, sí, recuperarse de allí hecho en el fútbol. su hermano Hernán Pérez ha sido seleccionador en las inferiores de España, porque le he Sí. comentado yo en la tele algunos partidos a las sub-17 y era él el técnico, el seleccionador, su hermano. Mira, jugó solamente 3 partidos y ninguno completo. O sea, Sí, tremendo, ¿eh? Tremendo. tenía unas lesiones de tobillo, la verdad que Sí, bastante importantes y por suerte cerró su carrera en el equipo de su vida como es el Real Oviedo y también que quería recordar, Michu fue internacional en la selección aquella, que meterse como sí. internacional era muy complicado y también que fue capaz, bueno, era el líder de aquel Swansea que ganó una copa en Inglaterra, la EFL Cup, que ahora mismo quien lo diga dirá, ostras, ¿aquel Swansea ganó un título? Pues sí, y de hecho a la Sí, la temporada Copa. siguiente jugaron Europa League. La Copa de la Liga, sí, sí, totalmente. Por eso acabaron jugando Europa League. Mira, mirando ya el detalle de lo que decías, que yo sí que me recordaba que había sido internacional, pero no sabía exactamente cuándo, en qué momento y quién. Mira, lo llevó Vicente del Bosque, tenía 27 años, fue en 2013 y jugó un solo partido, que además fue de clasificación para el Mundial. Y jugó ante Bielorrusia, sí. En 2-1 Mallorca, ganó sí. España. Mira, voy a decir el equipo de España para que la gente ubique el hueco en el que él fue titular ese día Sí, con sí. el 7 de delantero centro, Silva a un lado, Pedro al otro, por detrás Fábregas, Xavi y Busquets, Monreal izquierda, Arbeloa derecha, Sergio Ramos pique centrales y Víctor Valdés portero. Sí, sí, Tremendo, ¿eh? tremendo, Recordar tremendo. este tipo de cosas. Pues en ese equipo, dejando, por ejemplo, el suplente, mira, en el banquillo delanteros estaba Álvaro Negredo, por ejemplo. Pues en ese equipo estaba Sust- haciendo ese sí. hueco el bueno de Michu, brutal, ¿eh? 2013. Sustituyó, creo que a David Villa, que estaba lesionado de aquella. Sí. Venga, si te parece, vamos con otro delantero que yo, en su momento, cuando en esta temporada estuvo cedido en el Eibar, yo le pedía como internacional. No sé si tú te acuerdas, aquella En el Eibar. temporada hubo bastantes delanteros a nivel nacional que hicieron muy buena temporada, porque yo me acuerdo de Aricha Duriz, que fue aquella temporada con 35 años que hizo unas cifras que ni el más optimista se esperaba, también Imanol Aguirreche en la Real Sociedad, incluso Roberto Soldado en el Villarreal, pero del que te estoy hablando en la Sociedad Deportiva Eibar es de Borja Bastón. Una de esas cesiones que muy pocos olvidarán porque su temporada en aquel Eibar, en el primer Eibar de Mendilibar en Primera División fue sensacional. Una de esas cesiones que yo pensaba que después el Atlético de Madrid se lo iba a quedar y no, al final acabó saliendo rumbo al Swansea a Inglaterra y la verdad que en Inglaterra no dio para nada rendimiento y después de aquel campañón en el Eibar en el que anotó 19 goles con el Sí, Eibar en la élite, que vaya cifras, no ha tenido, quitando sus etapas en Oviedo, que la verdad que hizo 3 buenas temporadas, a nivel élite no ha vuelto a recuperar aquel nivel de delantero que vimos, que formó una delantera brutal con Sergi Enrich. buah, aquí te tengo que ser súper franco, no me acordaba ni de lejos de esto de Borja Bastón, sinceramente, marcando tantos goles en primera con el Eibar, año 2016, fíjate, hace una década justamente. No me acordaba, sinceramente, o sea, es verdad que ubicaba a Borja Bastón en el Eibar, que lo hizo bien, pero ni me recordaba que habían sido tantos goles. Evidentemente sí que después recuerdo que ha tenido una carrera súper movida, porque ha dado mil vueltas, decía tú lo del Swansea, yo recuerdo también a Aston Villa, lo estoy Sí. diciendo de memoria. Recuerdo quizá también otro equipo de segunda división en Inglaterra, el Norwich, ¿puede ser? No, yo aquí tengo apuntado Swansea y Aston Villa. Luego también aquí en España ha estado en el Leganés, en el Deportivo Alavés, en el Málaga. O sea que ha dado vueltas, Sí, es verdad. Después, pero después sí. lo último que recuerdo es que había estado en México, en Pachuca. También Sí, recuerdo haber visto algunos partidos. Y es tremendo porque, si no me equivoco, lo digo todo de memoria, en el Granada hasta hace poco estaba también, pero ahora sí, está ahora sin no tiene equipo. equipo y el año pasado Claro, acabó la temporada en el Granada. claro, en el Granada es lo único que recuerdo el año pasado. Algunos partidos comentando esto típico que ves al Granada Ujú. que no acaba de arrancar y tenía buen nombre, Borja Bastón, pero lejísimos de eso. Yo creo que este sí que nos sirve total de One Season Wonder. Iker, porque primero la gente no lo va a ubicar, yo mismamente ni me acordaba. Y segundo, claro, como fue One Season Wonder, pero en un equipo como el Eibar,
Eso le sirvió rápidamente para lograr un contrato exterior llamativo, pero luego nunca ha sido capaz ni siquiera de mostrarse cómodo en algún equipo para encontrar esas cifras. Y que ahora, estoy mirando ahora mismo, ya sí que estoy mirando cosas de él, con 33 años, que quería saber la edad, 33 años tiene, Ujú. y está ahora mismo sin equipo. Es tremendo, Sí. ¿eh? Para haber marcado tantísimos goles es brutal que con 33 años siendo delantero y testado ya en tantas ligas, no haya encontrado un equipo. Es Sí, increíble. y con esto también que la gente en Oviedo no se enfade, porque en Oviedo en 3 temporadas metió 42 goles, pero era en segunda división. Aquí el ejercicio que estamos haciendo es en la liga. Y lo que tú comentas es cierto, aquello le abrió mercado en Inglaterra, y es que el Swansea pagó 18 millones en el verano de 2016 al Atlético de Madrid para que llegara a la Premier después de su campaña en Es que el es Eibar. increíble. Es que es increíble, 18 millones de euros por Borja Bastón y que encima era del Atlético de Madrid. O sea, el Sí, sí, Atlético lo sí. único que hizo fue cederlo, le salió bien y fíjate luego en lo que se convirtió, pero me parece increíble Hizo muy pagando en buen el negocio, sí. año, lo estoy mirando ahora, en 2016, o sea, hace 10 años estaba pagando el Swansea 18 millones de euros que ahora mismo ningún equipo español te lo puede pagar. Y el Swansea hace 10 años ya estaba pagando 18 millones de euros por Borja Bastón, que ahora está sin equipo. Es que de verdad, el fútbol es rocambolesco. Es brutal. Sí, mira, ahora voy a otro nombre que a ti te recuerda, bueno, que es muy cercano a ti, bastante concretamente con el color de esa sudadera, que habrá Ah, alguien que me diga, no, no, si este tuvo más de una temporada importante en la élite, se lo puedo llegar a comprar. Pero como la primera temporada del Chimi Ávila en Osasuna, a mí se me vienen muy pocas a la cabeza. El impacto que tuvo el delantero argentino en el regreso del conjunto rojillo a la élite del fútbol español, me acuerdo que fue brutal hasta que se rompió el ligamento. Vino luego también el COVID, se le costó recuperarse. De hecho, creo que cuando ya estaba recuperado se rompió el ligamento de la otra rodilla, que ello fue un sí. auténtico drama, pero es que su impacto con Club Atlético Osasuna en el regreso del equipo pamplonés a Primera División fue espectacular, porque fueron 9 goles en 20 partidos y Osasuna se quedó, bueno, se salvó la categoría antes de que llegara la pandemia, y gran parte de ello fue por el Chimi Ávila, que bajo los mandos de Iago Barrasate en aquella temporada se convirtió en un auténtico ídolo en el Sadar. Y es cierto que tras ello en Osasuna no ha tenido malos años en cuanto a cifras, pero no ha sido lo mismo ni el mismo impacto, y ahora en el Betis pues su rendimiento está siendo un poco residual, aunque en los últimos partidos ha jugado un poquito más. Pues mira, estoy mirando ahora mismo datos de él, porque yo me acordaba del tema de Osasuna, pero yo el primer recuerdo que tengo del Chimi también me vale como un jugador importante en ese sentido, así que creo que aquí más de uno te lo va a discutir, lo estabas diciendo tú ahora, pero si no me equivoco, son 10 goles los que marca en la primera temporada en el Huesca, ¿eh? En Sí, en primera. segunda. Ah, no, en primera es verdad, sí, sí, en primera. En primera, lo cual, ojo, que un tipo que acaba de llegar a la Liga Española jugando en el Huesca, un recién ascendido que además se iba a ir al Pozo, era con Mitchell, quiero recordar, ese Huesca, ¿verdad? De entrenador. No, 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 no. Aquel Huesca fue la primera vez que llegaron a primera, y La primera, no la empezaron, segunda. Sí, 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 empezaron sí. con Leo Franco, y luego cogió el equipo. Con Leo Franco, la verdad es que los números fueron muy malos. Y luego cogió el equipo Francisco y mejoraron, me acuerdo, muchísimo en cuanto a juego. Yo no sé por qué aquel año vi un montón de partidos del Huesca, porque era un equipo Y que me caía bien y tramo generaba un final, sí. montón, pero no metía gol. Y al final hizo una segunda vuelta en la que estuvo ahí merodeando la salvación, y con Francisco el Huesca jugaba muy bien, y el Chimi, la Sí. verdad, que se hinchó a marcar goles, sí. Hombre, 10 goles a mí en un equipo recién ascendido a primera con Leo Franco, fíjate, luego Leo Franco que no ha encontrado prácticamente nada más de continuidad. En ese Huesca que era claramente un equipo muy modesto, meter 10 goles a mí me parece una cifra muy a tener en cuenta. Yo a Chimi le recuerdo en San Lorenzo Almagro y era de un equipo mucho más pequeño que mucha gente ni sabrá que existe, que se llama Tiro Federal, que suele ser uno de estos equipos un poco random de primera división, que es la segunda realmente en Argentina, que está ahí siempre luchando por ascender, y por el carácter, personalidad que tiene el Chimi, que ya sabemos luego lo que es, que ha tenido, iba a decir altibajos, no, muchos altos y pocos bajos en este sentido, que es un tipo muy revolucionado, pasional, excéntrico, en el terreno del juego ha tenido salidas de tono brutales. Yo creo que desde aquellos momentos del Huesca, yo te compro más casi los Huesca, ¿eh? Aquí te lo voy a dudar un poco más. No tengo tan buen recuerdo de él en Osasuna, fíjate, tengo más recuerdo en Huesca y Pues el recuerdo que hay ahora mismo, que es actual, no de mucho tiempo, sino ahora mismo en el Betis, es que han estado a punto de quitársele encima, han querido de hecho venderle, ahora vuelve a estar lesionado, es decir, es un jugador que ahora sí que tiene muchísimos altibajos y ha estado de milagro, se ha mantenido en el Betis, pero básicamente le querían haber buscado salida. Lo que pasa es que como se lesionó. Se lesionaron jugadores ofensivos ahora el Betis en este final de 2025
Han tenido que tirar de él y por eso se le han quedado. Pero si no me equivoco, tenía opciones para irse a México. Pero buen recuerdo, también el tuyo. Yo insisto, aquí un poquito más para mí en Huesca, por lo menos. Pues mira, que la gente que esté viendo el vídeo ponga en comentarios. El Chimi Ávila, ¿que os acordáis mal de su temporada más, digamos, de jugador top de la liga? Fue su debut con el Huesca o su debut con Club Atlético Osasuna. Ahí tenemos un debate interesante para la gente en comentarios. Venga, David, nos quedan 3 nombres y ahora Vale. vamos con el último mío y luego con 2 tuyos que para los más nostálgicos posiblemente se acuerden de Me ellos. encanta, me encanta, me encanta. He utilizado la palabra nostálgico, por no decir para los que sois más viejos que yo, ¿vale? Pero sí, venga, vale. Compramos nostálgico, está muy bien tirada, ¿eh? Me Venga. encanta esa capacidad para encontrar un sinónimo no ofensivo, así que Hombre, sí, venga, claro. seguimos. De eso se trata, si no, no seríamos periodistas. Con el jugador que iba, nos vamos muy cerquita, la temporada 2023-24, y estamos hablando concretamente del Pichichi, el ucraniano Artem Dovik, que aquella Ajá. temporada del Girona, que la verdad que será muy complicada de olvidar para todo el mundo que seguía la Liga Española, bueno, que sigue con asiduidad la Liga Española. Imagino que más de lo mismo para los aficionados del Girona, para Michel, y es que Artem Dovik aquel año acabó, como decía, como el máximo goleador del campeonato doméstico con 24 dianas, tras ello puso rumbo a la Roma y de momento es cierto que el año pasado entre todas las competiciones anotó 17 dianas, pero el impacto de Dovic no ha sido el mismo. O sea, aquel año en el Girona es que todo lo que tocaba le iba para adentro y el rendimiento que tuvo fue brutal. Un fichaje de Quique Cárcel que la verdad que de darle los dieces porque era un jugador totalmente desconocido para todo el mundo y que al final el Girona le sacó bastante rentabilidad y bueno, sin ir más lejos, Pichichi de la Liga y el Girona se clasificó a Champions. Aquí me pongo una medallita porque, y lo explico. Primera jornada del campeonato en el que el Girona va a explotar, ¿vale? Con Michel. Pregunta en Carrusel Deportivo, el director Dani Garrido. David, ¿cuál va a ser tu jugador revelación? Digo yo, Artem Dovbyk. Y lo fue. Y lo fue. Le conocía mucho de Ucrania, mucho de verle en el Dnipro, que era el equipo, lo voy a decir de cabeza, juraría que era el Dnipro, ahora ya hace un Sí, par de sí, sí, temporadas sí, sí. y le había visto algunos partidos precisamente porque esta maravilla de ver mucho fútbol de juveniles, él ya en algunos partidos con las divisiones inferiores de la selección ucraniana, yo lo había visto, me había llamado la atención porque claro, era piernas largas, un tipo muy grande, que estaba haciendo goles, un equipo muy menor dentro de los que suelen ser el fútbol ucraniano y por eso me llamó la atención. Y ya lo había visto debutar en la selección ucraniana absoluta, había marcado un gol, recuerdo un poco antes en el Hamden ante Escocia, aquellos años. Y a mí me gustó tanto que le hice un seguimiento especial esa temporada. Con lo cual, cuando le fichó el Girona, yo me alegré muchísimo porque yo era uno de los que había puesto en lista de este chico, le tienen que dar una oportunidad en algún lugar. Apareció Quique Cárcel, como bien dices, y le salió de miedo. Aún así, aunque me pongo la medallita, evidentemente, por mucho que me la pusiera, era imposible pronosticar que iba a marcar todos los goles que marcaba. Yo recuerdo, Iker, y esto no sé si lo compartes tú también, recuerdo algunos partidos de ese Girona, final de temporada, sabiendo que ya iba a jugar Champions que la única mentalidad que tenía era que Dobby fuera Pichichi Sí, sí, y el le último gustaba. partido. Recuérdate que era lo bestia, ese en oleadas llegaba al Girona. No, Con no. Sabiño, que probablemente en unos años puede ser el One Season Wonder también, espérate, que está en ello. Así que con Sabiño por un lado, capacidad para generarte con el otro, con Jan Couto, ¿te acuerdas también que hizo un Mm. temporadón brutal en el Girona? Bueno, era un equipo tremendo en ese sentido porque rompía continuamente, buscaba en la espalda y Dobby muchas veces era o buscar para expandirte en base a su zancada con piernas largas o directamente llegaba tanto por fuera que simplemente las tenía que empujar. Además tiró los penaltis también esa temporada, con lo cual le salió del todo bien. Pero es que recuerdo que le buscaban porque estaba absolutamente on fire el ucraniano. Es verdad que eso, tenerlo ahora en la Roma le ha costado mucho. De hecho, ahora mismo está suplente con un montón de problemas, además de lesiones, y ha perdido un poco su hueco ahora mismo en la Roma de Gasperini. Así que yo creo incluso que lo van a intentar sacar porque a poco que mejore sigue teniendo mercado, sobre todo en Inglaterra, evidentemente por las proporciones que tiene. Sí, es que de hecho, en aquel curso, las 2 últimas jornadas de liga están totalmente descafeinadas. Me acuerdo que las jornadas unificadas de los pocos años que no han servido prácticamente para Mm. nada. Y me acuerdo que el último partido, bueno, Le golearon un montón. sí, sí, Hubo una sí, le goleada metieron, brutal le al metieron final, 7 al ¿verdad? Granada, tirando de memoria. Claro, es Creo que que me le metieron acuerdo, es 7 que al me acuerdo Granada. totalmente de ese partido en el que le buscaban como locos, porque al mismo tiempo, y esto es tirada de memoria total, al mismo tiempo Sorlot en Sí, eso Villarreal es. estaba Es que cerca claro, también, ¿verdad? Sorloth la jornada anterior le había metido 4 al Madrid y en la última Claro. jornada se jugaban el Pichichi entre los dos. Y Eso. Dobbik metió un hat-trick
Y Claro. Sorloth se lesionó en Pamplona, creo, Sí, no y al puedo final se jugar. llevó el Pichichi Dopic, Sí. o sea que sí, sí. Tal cual, tal cual. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de eso. Es verdad que hace muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, pues, para esto es lo que quiero. Ejercicio de mental directamente. Que ahora como lo miramos todo con el móvil y ordenador, pues no, mira, aquí ejercicio real que nunca había de más de probarlo. Pero sí, Doping, por resumir, ojalá y lo recupere alguien, pero ahora mismo tiene toda la pinta de que va a ser un Season Wonder de manual, que dentro de 15 años el Iker Zamayoa y quien esté aquí en el enganche estarán hablando One Season Wonder y saldrá otra vez Doping Puede ser. como como que fue el jugador clave de aquel Girona, que de hecho, Iker, seguramente como club, su One Season top va a ser Hombre, esa, evidentemente. esa temporada. Evidentemente. Sí, sí. Venga, quedan dos nombres. Estos dos los has elegido tú. Yo hay uno que lo conozco, pero prácticamente no lo he visto jugar. Nostálgicos, Sí, sí, nostálgicos sí, sí. on. Dejen comentarios los nostálgicos de lo que viene ahora. Que den Sí, al me sí, sí. gusta, que den al like, que os suscribáis. Los nostálgicos también, los jóvenes también. Todos aquí, ¿eh? Que ahora vienen los más random. Vamos a ver. Sí, sí, encima vamos hasta bien de tiempo de momento. Estamos Bueno. hablando de Dani Guiza, que es uno de esos integrantes de la Eurocopa 2008. De hecho, metió algún gol, si no me equivoco. Que en la temporada Sí, mira, 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 2007-2008 con mira. el Mallorca anotó Sí. 20 goles y tras ello se fue a Turquía y la verdad es que su rendimiento quedó totalmente de lado. Buah, brutal. Mira, aquí sí que voy a hacer un ejercicio total, porque la Eurocopa 2008, que es la de Huiza, es la primera que cubrí yo como periodista, yéndome allí directamente a Austria a cubrirla. Estuve con ellos, era un periodismo diferente que el de ahora, molaba muchísimo y era genial. Así que este es mi momento con la selección brutal. Fui a 2008 y 2012, las dos Eurocopas, las dos que ganamos, por cierto. En 2008, Huiza marcó un gol, me lo voy a jugar, ¿eh? Juraría que se lo marcó en el tercer partido de la fase de grupos a Grecia. Sí. eh, y ese partido le tuve que ver yo directamente. Tenía entrada para todos los partidos porque estaba acreditado, pero había perdido un ordenador en una ciudad a la que habíamos ido previamente a ver otro partido y tuve que volver. La única manera de recuperar el ordenador era volver ese día que jugaba España contra Grecia, tercer partido de fase de grupos. Como ya España estaba clasificada, tenía que ir ahí sí o sí. Me perdí ese partido, le iba viendo en televisión en un tren directo a una ciudad que se llama, un pueblo que se llama Maishofen de Austria. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en ese tren, recuerdo haber visto ese partido ante Grecia, en el que ganó, juraría España, lo digo todo de cabeza, 4-1. 3-1, 4-1, ¿no? 4-1, y marcó de la red también, ¿verdad? Sí, lo de la red me suena. Sí, sí. ¿Lo Y luego ves? en Pues semifinales, Huiza también le marcó a Rusia. sí, 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 también marcó a Rusia en el mejor partido, yo siempre lo sigo diciendo esto, en el mejor partido de España, digamos, de todas estas generaciones que yo la haya visto. Increíble ese partido ante Rusia, dominar absolutamente el mejor partido de la mejor versión de España, de la de jugar, de la de disfrutar, de la de ser protagonista, la semifinal ante Rusia en la Eurocopa 2008. Una cosa, lo acabo de corroborar, tú y yo somos unos toquetes, ¿eh? Contra Grecia no fue ni 3-1 ni 4-1, fue 1-2 con gol de Dani Guiza en el minuto 89. Fíjate, tremendo. Bueno, pues el caso es que yo sabía Lo que era de ante la Grecia, red era verdad, ¿eh? y que había marcado, ¿no? De la red también. Bueno, pues mira, sí, sí, recuerdo que ganamos y que es que le vi en ese tren, directo a Maishofen. Pero lo que estamos hablando es que Huiza llegó a ese nivel. ¿Por qué? Porque había tenido la temporada que queremos recordar aquí, que era con el Getafe, evidentemente. Luego le hemos visto en muchos más equipos, Mallorca, Fenerbahce. de hecho, claro, sigue jugando, ¿eh? Recuerdo que Sí, luego se está en fue al Jerez Fenerbahce. Industrial ahora, Claro, con luego le llamó. 45 años. Es que es tremendo esto. Luego le llamó Luis Aragonés, se lo llevó al Fenerbahce, evidentemente allí no hizo nada, y después empezó a dar vueltas de todo tipo por el fútbol español y demás, y está jugando ahora mismo en el Jerez Industrial, él es de Jerez de la Frontera, estoy mirando aquí los datos, es verdad, totalmente 45 años, es tremendo. Es que es bastante mayor que yo, Dani Guiza, ¿eh? O sea, me saca bastantes años todavía Dani Sí. Suiza y aquí está con 45 años. Es que es de locos esto, ¿eh? Con 45 años jugando en Jerez Industrial, que, mira, voy a sacar ahora mismo de dudas. Yo tengo familia en Jerez por parte de mi chica, que su padre y su hermano viven allí. Así que quizá cualquier día le hago una llamadita al bueno de, quiero mirar en qué categoría está. Está en segunda división andaluza, debe ser, o algo así. Sí, hombre, evidentemente. Será en la, en la No, segunda no, regional claro. andaluza o algo Sí, así. no, pero me refiero a que no es segunda red. No, no, Esto no, es, no, 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 no. No. claro, no, no, esto es más Será la todavía. segunda regional. Segunda regional debe ser, tío. Estoy un poco perdido aquí porque Sí, no me lo bueno, acaba de tranqui, explicar bien. tranquilo. Si no, la gente que lo sepa mejor que nos lo ponga en Eso es, eso es. comentarios. Que si te Pero parece, recuerda, dime. dale el recuerdo a la gente. ¿Cuántos goles marcó en el Getafe para que de repente se metiera en la selección No, española? fue en el Mallorca, 20 goles. En el Mallorca. ¡20 goles! Sí, sí, sí. Fue Pichichi aquel año.
Madre mía, tío, no, me acuerdo del Getafe en el Mallorca marcando goles, pero no imaginaba tanto. 20 goles y fue Pichichi. Tremendo, claro, cómo no te lo ibas a llevar a la Eurocopa, claro, es que es Sí, increíble. Es que se le caían los goles, es que tenía un instinto, probablemente no hacía nada bien, vamos a ser sensatos. No era un crack en nada, pero era un 7,5 en todo en ese momento. Entonces, claro, te enchufaba con una facilidad brutal. Recuerdo además que fue uno de los que falló en la tanda de penaltis ante Italia, puede juraría, ser. que fue el que falló en los cuartos de final que cambiaron la historia del fútbol moderno de España. Vaya, vaya recuerdo. Me ha encantado esto, me ha encantado recordarlo, Iker, la verdad, lo de Y Wizard, tremendo. el último. Yo este ni lo conocía cuando me dijiste el nombre y me he tenido que documentar porque Buen me lo... trabajo hecho por mi parte, entonces, buen trabajo hecho por mi parte. Y no Porque, sabía ni quién era. a ver, es que la temporada de la que estamos hablando yo no había ni nacido. Estamos hablando de la temporada 96-97. Vaya hostia, pegaba a todo el mundo ahora mismo. Estamos No había ni hablando nacido, ¿eh? de Manuel Cabanal, me lo destacaste como una gran No, no, temporada en no, el Mérida. dilo bien, que lo has dicho hasta mal, tío. Ah, Canaval, perdón. Por favor. Manuel Canaval, Sí, que sí. metió 11 goles con el Mérida. Tras ello le fichó el Real Madrid, pero claro, digo, cuando me dijiste lo del Madrid, digo, pero si no ha jugado ningún partido con el Madrid. No, no, es que con el Madrid no jugó nada porque el conjunto blanco estuvo allí 3 temporadas y le cedió primero al Valladolid, luego al Alavés y posteriormente al Rayo Vallecano. ¿No llegó a jugar nada con el Madrid? Yo no tengo aquí registros de No, estadísticas verdad, de que juegan en el Madrid. lo estoy mirando aquí ahora mismo. No No, llegó a no, es jugar que con el la foto que he encontrado de él es una foto de perfil en el Mérida. O sea, no he encontrado ni una foto Claro. de él jugando ni Esto nada. es Me ha costado increíble. muchísimo. No, no me digáis que este no es un One Season Wonder total. O Sí, sea, sí, la sí, rompe sí. en el Mérida. El Mérida, ¿eh? Mérida jugando en Primera División, que eso ya es random absoluto. Logra el Mérida marcar 11 goles. Era un gran llegador, piernas larguísimas. Digamos que era salvaguardando todas las distancias, evidentemente. Pero un McTominay de los de ahora, es decir, un jugador que con los pies a lo mejor no era un superdotado, pero tenía piernas largas y llegaba con una claridad tremenda para rematar de cabeza muchísimo en el área. Brutal, la temporada que hizo Canaval era de Pontevedra, era gallego, Sí. muy alto, y marcó un montón de goles de cabeza de ese tipo que le llevaron directamente a que te fiche el Madrid. O sea, ¿cómo tiene que ser la temporada que hagas en el Mérida para que te fiche el Real Madrid? De verdad que un Real Madrid de entreguerras y demás, pero para que suelte la pasta del Real Madrid. Y luego, sin embargo, yo recuerdo haber visto esa pretemporada, algunos partidos del Madrid, sí que le utilizó, pero luego, pues no tenía el recuerdo de que ni siquiera la había sacado en algún partido de Copa o algo así, ¿no? Lo cedieron todo el rato y es verdad, estoy mirando en el Rayo, en el Málaga y en el Valladolid. No, Tremendo, tremendo. A la vez y Valladolid. A la vez y Valladolid, me quedo absolutamente a cuadros. En Málaga también jugó, ¿eh? En Málaga, de hecho, es donde más ha jugado, pero creo que fue mucho después. Sí, Creo que fue mucho sí, sí, después. sí. Bueno, brutal, lo de Manuel Canaval. Esto seguramente los más random y la gente, pues un poquito más mayor, evidentemente, lo recordará. Pero es que fue muy, muy llamativo este chico, como de repente llegaba a Primera División, el Mérida, marca un montón de goles y que te fiche el Real Madrid. Estoy intentando buscar la cifra que pagó el Real Madrid, pero es que ni siquiera viene 800 aquí. millones de pesetas. Claro, 800 millones de pesetas, eso era un dineral por cifras, por un jugador español, el Real Madrid, con este tipo de fichajes. Es de otra etapa, es de otra vida totalmente, pero no es, digamos, como que no me he ido al fútbol en blanco y negro de este tipo, que esto es hace 3 días, como aquel que dice, y que este jugador luego no tuviera minutos en el Real Madrid, a mí esto me parece un One Season Wonder y además súper secreto y súper especial, porque es que no, nunca más supimos de él, por cierto, claro, ya tiene 51 años. Es decir, me saca a mí más de una década y el hombre aquí está. Ahora mismo, pues estoy intentando mirar a ver dónde jugó los últimos partidos de su carrera, Iker, y creo que fue directamente en el Málaga. Quiero mirar a ver hasta dónde me llega aquí, hasta dónde me llega el camino de lo que estoy mirando. Sí, A ver, tengo aquí Málaga y Pontevedra, sí. En en el el Málaga Málaga, estuvo 4 años y en el Pontevedra uno y se retiró en el año 2005. Málaga 2004. 2005 Por fue una lo lesión último. en la espalda se tuvo que Sí. lesionar. Tremendo. Seguramente esto la gente un poquito más mayor lo va a recordar y que nos dejen en el comentario porque mola mucho y Carnaval es uno de esos de otro fútbol, de otra vida. Sí, lo único, un tema de matizarte. Los 11 goles con el Mérida los metió en segunda, que aquel año el Mérida ascendió, fue campeón de Sí. la segunda división y tras ello le fichó el Real Madrid, que hemos dicho que fue en primera, no, fue Ah, en pues segunda mira, con el, buen con el recuerdo Mérida. porque
en mi cabeza había sido en primera, para que os deis cuenta con el tiempo cómo bailan los datos. Sí, sí. Pues bueno, imagínate si pasara hoy eso hoy en día, que hicimos hace poco con Javi Márquez, que aprovecho para dejarlo, a ver si se me ve aquí, por aquí arriba, un vídeo que hicimos sobre la fuga de talento de Segunda División. Imagínate si ahora mismo el Real Madrid fichara a algún jugador de Segunda División como en aquella época. Claro. Pues estos han sido los One Season Wonder que hemos elegido de la liga. Tenemos 50 minutitos de vídeo, no está nada mal. Esperemos que a todo el mundo le haya gustado. Han sido 10 jugadores. Nos hemos hecho aquí el curro un poco con los cromos y tirando de memoria, así que todo el mundo nos deje en comentarios aquellos jugadores de los que se han acordado y nosotros no, para poder hacer una segunda parte en un futuro. Y como siempre recordamos, que se suscriban, que le den a la campanita, al like, y que se pasen por todas nuestras redes sociales, que son TikTok, Instagram, Twitter y Fivers. Así que David, con esto yo creo que podemos despedir, así que nos vemos en la próxima y que estén atentos a todos nuestros directos.